Buenas tardes, tengan todos y todas. Mi nombre es Stephanie Matarrita Chacón, del Departamento de Capacitación y Desarrollo del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Me complazco en invitarlos hoy a la participación que tienen nuestros colegas en conmemoración al Día del Investigador Criminal. Vamos a iniciar con las presentaciones. Vamos a iniciar con el bachiller Manuel Madrigal Rodríguez, quien nos va a acompañar. Manuel actualmente se desempeña en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de San José, sección de planes y operaciones en las labores de analista. Y el licenciado José Rodrigo Rojas Valerín, disculpen, quien es gestor de normativa. Actualmente este es su puesto de labores, quien también nos va a estar acompañando el día de hoy. Muchas gracias a ambos. Vamos a dar inicio con la ponencia del bachiller Manuel Madrigal, la investigación criminal. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre lo que son generalidades, más que todo lo que es la investigación criminal. Dame un segundo nada más y ya comparto la presentación. Acá. Ok. Vamos a ver. Oh, ok. Bueno, inicialmente para ir entrando en lo que tema en el tema en sí, lo que es la investigación criminal, vamos a iniciar primero con lo que es un breve concepto y lo vamos a ir destructurando y explicando. Entendemos por lo que es investigación criminal al conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas para llegar al conocimiento de una verdad relacionada específicamente a lo que es un hecho delictivo, ¿verdad? Hablamos de saberes interdisciplinarios porque, bueno, como sabemos, se conjuga dentro de todo lo que es una investigación criminal eh, para lo que es el análisis de indicios, la biología, toxicología, balística, dactiloscopía, diferentes ciencias interdisciplinarias que nos ayudan a hacer el análisis de un indicio. Hablamos de acciones sistemáticas también porque llevamos procesos a través de lo que es esta investigación y relacionado a lo que es el fenómeno delictivo, hacemos referencia a toda aquella acción típica en el Código Penal o tipificada en el Código Penal como una acción contraria a lo que es la ley, que por ende, al llevar a cabo una acción delictiva, conlleva una sanción, según lo que establece nuestro Código Penal. Al hablar al hablar de acciones sistemáticas, hablamos también de lo que es el modelo científico. No hablamos de metodología científica en el sentido de que hay ciertas ciencias que colaboran en lo que es la investigación de lo que es, perdón, de lo que es la investigación en sí, si no hablamos de todo el proceso de la investigación como una metodología científica, que empezamos con lo que es la observación, que en lo que son aquellos fenómenos donde se detallan cosas que tienen una explicación aparente o cosas que refieren a la aplicación de los cinco sentidos. O sea, en el momento que nosotros nos aproximamos o llegamos a lo que es un sitio del suceso, que sería aquel sitio donde obviamente se llevó a cabo un hecho delictivo, ponemos en alerta todo lo que son nuestros sentidos, la observación, el tacto, el olfato, el oído, para poder así identificar todos aquellos indicios que nos van a llevar posteriormente a lo que es el análisis pericial
y lo vamos a poder elevar como evidencia. Vamos a poder desarrollar o plantear una problemática también que se suscribe a interrogantes preestablecidas en los hechos, fenómenos o cosas, o sea, previamente que ya han sido observadas en el sitio del suceso. O sea, nos vamos a plantear un problema. Adicionalmente o seguidamente, vamos a plantear lo que es una hipótesis. Estas hipótesis son explicaciones razonables que se tratan de predecir en el desarrollo del fenómeno del hecho acontecido, con respuestas coherentes a los problemas planteados. Se pueden dar en varias hipótesis según lo sea necesario. Entonces, nos vamos a raíz del problema que nos planteamos, vamos a plantear hipótesis en el caso de cómo pudo haberse desarrollado el hecho delictivo. Entonces, a raíz de esto, vamos a comenzar a experimentar o lo que podemos llamar también una recreación del sitio del suceso. Y lo vamos a plantear cuantas veces sea necesario, tomando en cuenta todos aquellos elementos que consideramos o encontramos o aquellos indicios que nosotros pudimos observar y analizar y nos va a dar lo que es un producto final. Este producto final va a tener como resultado una teoría, un principio, una ley, y este es el resultado final probable de la aplicación de una aplicación universal. O sea, en este caso nos va a dar el resultado o la obtención de la información necesaria para atribuirle a la persona responsable las, fenomenologías, perdón, investigadas. Ok. En el transcurso de la investigación, debemos tomar en cuenta también que nosotros somos auxiliares de lo que es la justicia y por ende vamos a colaborar a lo que es lo que es el juzgado, lo que es fiscalía, en todo lo que ellos así requieran. Consideramos que durante una investigación criminal hay 7 preguntas de oro que es las que se deben contestar. Por ejemplo, en la primera, que sería el qué, va enfocado a qué es lo que sucedió en el sitio, qué fue lo que se desarrolló y va a ir de la mano con el quién, que particularmente vamos a ir identificando a las personas que estuvieron involucradas en la comisión del hecho delictivo, tanto la víctima como el victimario. Adicionalmente, posteriormente vamos a ir desarrollando lo que es el cómo, digamos, cómo se dio esto a través de la metodología científica. Lo vamos a ir poder analizando con las hipótesis que nos vayamos planteando. El cuándo y el dónde viene siendo una referencia más que todo a lo que es tiempo y espacio en donde se dio el hecho delictivo. Cuándo, estableciendo lo que es horas y el dónde, estableciendo el lugar espacial donde ocurrieron los hechos. Recordemos también que no necesariamente ese lugar pudo haber sido donde inicialmente se encuentran toda la evidencia o indicios, sino que pudo trasladarse de un lugar a otro. El con qué nos hacemos referencia a lo que es toda aquella herramienta o instrumento o objeto que fue utilizado para la comisión de este hecho delictivo. En lo que es la investigación criminal, es cierto que estos primeros 6 elementos son los que nosotros nos enfocamos directamente para dar una hipótesis acertada, ya que nos interesa más que todo la aprehensión lo más pronta posible del el autor del incidente delictivo. ¿El por qué? Generalmente viene a desarrollarse después de que se ha dado todos estos primeros 6 elementos, que el por qué a nivel criminológico
nos va a servir para crear políticas criminales y nos va a ayudar con lo que es la prevención. Criminológicamente hablando, el por qué nos va a dar también todos aquellos factores endogénicos o exogénicos que contribuyeron, perdón, a lo que es la génesis del delito en ese momento. Todo factor espacial o ambiental que propiciaron o facilitaron la génesis del delito. Entre los objetivos, encontramos el investigar técnicamente, demostrar la existencia de un hecho criminal en particular. Ok, tenemos en cuenta de que para realizar una investigación criminal debemos demostrar de que en evidencia se cometió un hecho delictivo. Y el sitio del suceso nos va a dar toda esta serie de indicios para comprobar que en todo sentido se dio un incidente. Determinar los fenómenos ocurridos y reconstruir ese hecho señalando instrumentos, objetos que se llevó a cabo su ejecución. Ok, todo esto preliminarmente se van a conocer como los indicios que vamos a levantar en la escena del crimen o en el sitio del suceso. Recolectar aquellas pruebas y conservarlas convenientemente. Esto va muy de la mano con lo que es la cadena de custodia. Ok, denme un segundo porque por acá tengo para leerlo. Ok, tengo un voto aquí que es el voto 668F92 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que nos indica la Sala Tercera que la cadena de custodia, la recolección, preservación, manipulación y traslados, entrega, custodia y empaque de todos los objetos decomisados y muestra de otros elementos y convicción levantados en el lugar de los hechos, de tal manera que se garantice con plena certeza y de las muestras y objetos analizamos posteriormente expuestos en el tiempo después como elementos de prueba en las diferentes etapas del proceso, que son los mismos que se recogieron en el lugar de los hechos. O sea, la cadena de custodia nos va a dar la certeza de la integridad de que este indicio que inicialmente se levantó en el sitio del suceso llegue en las condiciones idóneas sin ser alterado, manipulado o contaminado durante todo el proceso en el cual se lleva la investigación. Este indicio posterior de una valoración por un perito, que es el técnico disciplinar, que nos puede dar una certeza clara del mismo, nos va a indicar de forma refutable el autor o los autores o las personas relacionadas con lo que es la incidencia delictiva o el incidente como tal. Ok, ¿y cuál es la finalidad? Establecer el nexo necesario entre la evidencia, pruebas y elementos que permitan probar el grado de participación o autoridad de los involucrados. Ok, este sería como el producto final del que estábamos hablando, lo que es la metodología científica, que es tomar todos estos indicios, transformarlos en evidencias y crear un nexo que nos permita comprobar o individualizar la participación que tuvo cada persona dentro de este proceso. Tomamos en cuenta también, bueno, yo tomé en cuenta aquí también el tratamiento de la información, que es muy, muy importante porque aquí, bueno, hablamos ya de lo que es, un ejemplo, en lo que es investigación de drogas, investigación de lo que es empresas privadas o entes privados, viene muy relacionado a lo que viene este ciclo que nosotros ideamos sobre lo que es el tratamiento de la información. En oficinas como unidades de inteligencia se llama como también el ciclo de inteligencia, que llega a formar o llega a tener alrededor de 6 a 5 pilares. Pero este tratamiento de la información va a iniciar con lo que es la recopilación de la información. Ok, tenemos en cuenta de que esta recopilación puede venir o se puede dar de dos fuentes.
Una puede ser una fuente interna. Generalmente la fuente interna puede venir a relacionarse también de lo que es la entrevista o interrogatorios del personal o bien de colaboradores que trabajen dentro de la misma institución. Voy a poner un ejemplo hipotético. En el caso de nosotros, generalmente, esta información proviene de lo que son los oficiales. Entonces, oficiales llegan, se nos acercan, nos dan una información, nos brindan toda la información que ellos recopilaron y con esto podemos iniciar una investigación. Posteriormente, podemos extraer esta información también de reportes o bien de informes que el personal ha hecho y ha entregado a la oficina. Que posterior de ahí podemos dar inicio a una investigación. También tomamos en cuenta lo que son, perdón, la utilización de sistemas informáticos, como por ejemplo otros sistemas como el CCTV, un ejemplo como nosotros en San José, que tenemos un monitoreo de vigilancia por cámaras. Podemos recopilar también información sobre una situación X que se esté dando en el Cantón Central de San José y a raíz de ello iniciar una investigación. También puede venir de otra fuente que sería la fuente externa. La fuente externa ya sería un informe o una recopilación de datos este, tomados de otra persona externa y que nos la brinde a lo que es la oficina directamente. Hablamos de, por ejemplo, lo que es el compartir información entre lo que es unidades policiales, como por ejemplo, como poniendo el caso hipotético que nos puede llegar una información y trabajar en conjunto con lo que es Policía de Migración, por hablar hipotéticamente. También podemos tomar en cuenta lo que es información obtenida de lo que es la ciudadanía, que muchas veces a raíz del ciudadano, a veces se origina o se recopila mucha información. Eh, a raíz de que ellos vengan, pongan una denuncia, a veces traen muchas pruebas que posterior van a pasar al siguiente paso, que sería lo que es la evaluación. Pero inicialmente también tenemos otra fuente externa de información que podríamos considerar que son lo que son redes sociales. Bueno, en caso de redes sociales se recopila lo que es información de interés y a raíz de ahí podemos iniciar. Esto sería como la recopilación, sería como la punta de lanza que vamos a utilizar nosotros para iniciar una investigación criminal. Lo que viene a ser parte de lo que es la evaluación, en la evaluación vamos a tomar en cuenta también lo que es como una verificación de toda la información que recopilamos anteriormente a raíz de nuestras fuentes y poder darle un sustento para dar un debido análisis. Por ejemplo, se puede recibir mucha información, pero a la hora de ir a hacer una verificación, se comprueba de que no es una información que tenga el peso o no necesariamente es sea lo que es ya les di, los hechos reales. O sea, llegan y nos dicen una información y a la hora de hacer la verificación se comprueban que los hechos no son como la persona vulnerable, para que me puedan entender un poco mejor. Después de darle esta verificación y esta evaluación, vamos a pasar a lo que es el área de análisis. En lo que es el análisis, nosotros ampliamos un poco más la información para ya ir asentando responsabilidades en las personas que están participando en la incidencia criminal. Vamos a poner un caso de drogas, por ejemplo, donde frecuentan lo que es el crimen organizado, ya se investigan a estas personas y se individualizan, explicando o determinando cuál es el rol que cumple cada persona dentro de la organización. Además, podemos eh, adherir o tomar en cuenta también territorios que ellos mismos controlan, edificaciones, podemos tomar en cuenta vehículos que participan,
personas que pertenecen a otras organizaciones criminales que tienen enlaces con estas, y a raíz de esto agarramos toda la información, la compilamos. Posterior de este análisis llegamos a buscar las conclusiones. Ok, y para ir finalizando, en las conclusiones podemos empezar con la recopilación y evaluación, y a la hora de la verificación vemos que, digamos, como les explicaba, nos están dando los datos acontecidos. Nos brincamos lo que es el análisis, pasamos a las conclusiones y se archiva lo que es el caso o la incidencia. En el caso de que él pase por todo el proceso de evaluación y análisis y se compruebe con peso que se está dando una incidencia delictiva, un ejemplo en una investigación relacionado a lo que es estupefacientes, podemos inicialmente identificar a las personas, hacer vigilancias, identificaciones, y vamos a levantar un informe o una noticia de crímenes que posteriormente será enviada a lo que es autoridad judicial competente para que ésta, a través de la oficina propia encargada, realice o concluya las investigaciones y y la investigación concluya con lo que es la aprehensión de las personas involucradas. En el caso de lo que es un ámbito administrativo o privado, digamos un ejemplo, cuando se está dando al interior, no necesariamente a las afueras, sino como decimos nosotros, un incidente de casa propia, generalmente, si tiene el peso para elevarlo a una instancia judicial, vamos a proceder y se va a elevar a una instancia judicial. Si no, se va a pasar también un informe a las jefaturas correspondientes de nosotros para que esta información ellos puedan tomar así decisiones y puedan asentar responsabilidades. También estas investigaciones las hacemos para tomar decisiones en lo que es a nivel operativo o operacional, y ellos ya tomarán la batuta y tomarán la decisión de cómo distribuir el personal o cómo desarrollar o aplicar estrategias para combatir o prevenir que se siga dando la situación. Muchísimas gracias a nuestro compañero Manuel Madrigal, quien nos ha podido dar su presentación. En este momento vamos a iniciar con la presentación del licenciado José Rodrigo Rojas Valerín, quien nos va a estar conversando de la criminología como ciencia generadora de sinergia en la investigación criminal. Bueno, muy buenas tardes a todos y agradecido con la oportunidad. Vamos a ver, de toda esta ponencia que hizo el colega, ahora lo que tenemos que saber diferenciar, ¿verdad? Y siempre en la práctica se ha hecho una diferencia respecto a la criminología con las demás disciplinas o ciencias, como lo es la criminalística y la investigación criminal. Pero en este caso es necesario también resaltar que la criminología como ciencia eh, establece o realiza una sinergia con la investigación criminal, y es lo que vamos a poder ver a continuación. Me gusta mucho, para entrar un poco dentro del análisis, esta frase de Martin Luther King, ¿verdad? Y toda esta ponencia que mi persona va a realizar va también relacionado un poco al análisis que tenemos que hacer como criminólogos de los actos de violencia que actualmente pues acuden en nuestra sociedad costarricense, ¿verdad? Martin Luther King decía que hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. La violencia siempre va a existir, ¿verdad? No podemos dudar de eso, pero tenemos también que entender cómo enfrentar y cómo establecer mecanismos de prevención para evitar actos violentos. Siguiendo con esta misma línea, Enrico Ferri decía que la criminalidad sigue a la civilización como la sombra sigue al cuerpo. Insisto, soy redundante en eso, que tenemos que entender que la criminalidad siempre va a existir. Siempre va a haber actos criminales desde cualquier tipo de tipología que entendamos, ¿verdad? Sea
criminalidad común, criminalidad organizada, ¿verdad? Que es la que actualmente nos golpea un poco más como sociedad. Pero tenemos que entender que la criminalidad siempre va a existir, ¿verdad? Y es donde debe existir esa sinergia entre la criminología con las demás disciplinas para poder establecer esos mecanismos, esas estrategias que puedan ayudar a tratar de combatir esta misma criminalidad. Para empezar, tenemos que entender y trayendo a colación que la violencia es un elemento característico de la humanidad, ¿verdad? Desde la época de la prehistoria, la violencia en su manifestación ha existido, ¿verdad? El hombre siempre ha sentido esa necesidad de sobreponerse a sus semejantes, ¿verdad? Y muchas veces lo consiguió en forma de violencia, ¿verdad? Por ende, Costa Rica, ¿verdad? Como país subdesarrollado, trae, y tenemos que entender esto, problemas arraigados de un pasado que nos trae también a colación la situación actual. ¿Cuáles son esos problemas arraigados? Podemos definirlos como falta de oportunidades, pobreza, desigualdad social. Y también tenemos que entender que como seres humanos somos individualistas y el individualismo, ¿verdad? Va a acrecentar muchas veces esos actos de violencia hasta el punto de que pasamos en los años 80, 70, 90 inclusive a una criminalidad común, ¿verdad? Donde tal vez el carterazo, ¿verdad? O el típico delincuente común que se paseaba por la Avenida Segunda, por San José, ¿verdad? Cometía algún tipo de asalto, algún tipo de robo o hurto, lo que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? Como criminalidad organizada. Entonces tenemos que entender que Costa Rica ha evolucionado en su forma de violencia, ¿verdad? En sus manifestaciones violentas, Costa Rica ha evolucionado como país y es en donde tenemos que, insisto, ¿verdad? Entender cómo esta sinergia que tenemos que establecer, ¿verdad? Pues nos puede dar frutos. Al año 2022 teníamos 656 homicidios y si la memoria no me falla, hoy tenemos 118 homicidios. Muy posiblemente esa tendencia la vamos a superar al respecto al año 2022, ¿verdad? Tenemos una tasa de homicidios de 12,6 por cada 100.000 habitantes. Eso es muy preocupante y, insisto, teniendo de por medio esta alta tasa de homicidios, sobre todo relacionados al crimen organizado, que estamos teniendo. Esto va a impactar totalmente y parte del análisis que tenemos que realizar va a impactar en la dimensión objetiva y dimensión subjetiva de la seguridad. Entendamos que dimensión objetiva como tal es la ocurrencia de delitos, ¿verdad? La tasa real de delitos que existen versus la dimensión subjetiva, que es esa sensación, lo que podemos definir como barómetro de la seguridad ciudadana, barómetro del miedo, respecto a cómo la sociedad, cómo las personas, cómo los civiles comunes y corrientes resienten esta violencia actual, ¿verdad? Y también tenemos que entender que resienten, eh, pues muchas veces el poco apoyo o poco trabajo institucional que existe a nivel de Costa Rica y su Estado o sus tres poderes en sí, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Entonces, eso va a permear totalmente la sensación subjetiva de inseguridad de los ciudadanos y obviamente es necesario entender que esos van a solicitar, ¿verdad? A pedir a gritos, por decirlo así, medidas que prevengan esta situación de violencia actual. Y esto obviamente lo podemos entender como el Estado día a día, en su monopolio de la violencia legítimo, ¿verdad? Pues intenta establecer esas estrategias que en parte pues no están dando los resultados, pero tenemos también que entender que es un trabajo integral que no solo al Estado costarricense le toca, ¿verdad? Sino a toda la sociedad como grupo social, ¿verdad? Que es el que le toca ese trabajo integral. El concepto de seguridad ciudadana ha evolucionado conforme los años han pasado, ¿verdad? A ser meramente un concepto relacionado a un tema represivo y de control, viéndolo desde la parte punitiva, de la parte sancionatoria, ¿verdad? Establecido eso en el derecho punitivo, a una concepción mucho más integral. Actualmente tenemos que entender que el fenómeno criminal es multicausal y multifactorial, ¿verdad? Y la criminodinámica del fenómeno criminal evoluciona todos los días, ¿verdad? Y es por eso que esa percepción de seguridad y esa percepción subjetiva de seguridad se ve un poco premiada, ¿verdad? Lesionada muchas veces por poca capacidad de intervención transversal y hace poco la Contraloría de la República hizo una auditoría
del sistema de seguridad ciudadana y le dio un jalón de orejas a los miembros al Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? También tenemos muchas veces poca voluntad del legislador para crear tanto política pública como política criminal efectiva. También tenemos factores criminógenos, que son esos factores que Costa Rica ha heredado en el tiempo, ¿verdad? Y es lo que tal vez nos ha llevado a tener una sociedad violenta hoy en día, en donde también entendemos que las personas, y muchas veces, por la misma pandemia, como consecuencia de la misma pandemia, pues están teniendo elevados niveles de estrés, ¿verdad? Y muchas veces esos niveles de estrés desencadenan en violencia, perdón, ¿verdad? Entonces, tenemos que establecer, ¿verdad? Esos procesos analíticos y metódicos que como sociedad, ¿verdad? Tenemos que, pues, solicitarle a los gobernantes, ¿verdad? Y, pues, que al final se establezcan política tanto pública como criminal efectiva. Metiéndome un poquito de lo que el colega nos expuso, tenemos, insisto, que esa sinergia, establecer esa sinergia entre criminología e investigación criminal, ¿verdad? A pesar de que son saberes totalmente diferentes, prácticamente ambas utilizan los mismos saberes científicos, ¿verdad? Desde la parte del método científico, ¿verdad? Entendiendo a este como el camino que ha de transitar en la indagación de un hecho, ¿verdad? Y es en donde se establecen todos los pasos metódicos para llegar a la verdad de ese hecho, ¿verdad? Nos establecen hipótesis para llegar a una conclusión de ese hecho, ¿verdad? Y como decía el colega, también alineándolo un poco, la investigación científica, que ambas ciencias, ¿verdad? O ambas disciplinas en su saber, pues tienen esa investigación científica en la búsqueda intencionada de conocimientos, ¿verdad? Entendiendo que cada una, tanto la criminología como la investigación criminal, en sus saberes, ¿verdad? Van a establecer sus propias conclusiones para llegar a entender muchas veces, tanto en este caso, un fenómeno criminal, ¿verdad? Y desde la investigación criminal establecer la verdad real de un hecho que aparentemente puede ser catalogado como un acto delictivo. Ahora, es importante de toda esta sinergia entender esa correlación que existe entre criminología e investigación criminal, ¿verdad? El comportamiento humano insisto, desde hace miles de años ha sido de interés para la ciencia, ¿verdad? Y en este caso, tenemos que entender que cada una de estas ciencias, y aquí incluye la criminalística, tiene sus propios métodos, ¿verdad? Muchas veces para llegar a esos conocimientos científicos. Tenemos que entender que la criminología es una ciencia causal explicativa, ¿verdad? Porque se ocupa del estudio de las causas y el origen de un fenómeno que es el fenómeno criminal. La ciencia aplicativa lo podemos entender como lo es la criminalística, ya que eh, la criminalística es la que se ocupa de indagar las circunstancias instrumentales de un hecho, ¿verdad? Aquí en Costa Rica lo colocamos como ejemplo el complejo de ciencias forenses, ¿verdad? Con sus diferentes secciones, intentan a partir de técnicas científicas, ¿verdad? Intentar llegar a la verdad de un hecho que pudo haber ocurrido. Y todo eso nos lleva a la ciencia normativa, ¿verdad? Que recordemos que es en los órganos jurisdiccionales, perdón, donde se establece, ¿verdad? Si hubo relación de hechos y por ende se puede tipificar como un delito según lo que establecen las normas aplicables, ¿verdad? Entonces, esa correlación existe entre la ciencia causal explicativa y las ciencias aplicativas y las ciencias normativas. Estos son un poco de generalidades que quise introducir en la exposición, ¿verdad? Aquí están las definiciones de cada una de estas disciplinas, en este caso la criminología como ciencia, ¿verdad? Y entendiendo que, insisto, por ejemplo, en el caso de la investigación criminal se va a utilizar o se va a ayudar de herramientas como lo puede ser la observación, la entrevista, la investigación documental, ¿verdad? Para llegar a la verdad real de ese hecho e insisto, ¿verdad? Estableciendo esa correlación entre las tres, ¿verdad? Tenemos que entender que las tres se apoyan mutuamente para al final desde su alcance, ¿verdad? Científico, pues ayudar un poco tanto a generar estrategias de seguridad, ¿verdad? Y por ende, desde la parte de la ciencia normativa, pues establecer las sanciones que se requieren para en este caso, para un individuo que puede ser catalogado como
pues lesionó un bien jurídico, ¿verdad? Y pues en dado caso se le va a tener que establecer un castigo según lo que establezca el órgano jurisdiccional de competencia. Ahora vamos un poco a analizar cómo la criminología como ciencia, ¿verdad? O cómo es el rol de la criminología como ciencia respecto a esa sinergia que tiene que establecerse, ¿verdad? Insisto, tenemos que entender que tiene que haber un, un- un flujo constante de información entre ambas, ¿verdad? Incluyendo también la criminalística, para que, insisto, al final, toda esa información, al final son datos, le ayuden a los que tengan que tomar decisiones, en este caso en nuestro país, a crear mejores políticas o mecanismos de seguridad efectivos. Viéndolo desde la arista o del rol de la prevención, la criminología va a aportar conocimientos en la generación de datos para la prevención del delito, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo de explicar. Con los datos que puede aportar, en este caso, la investigación criminal, ¿verdad? Respecto también a la contribución que haga el saber criminológico, se pueden establecer lo que se llaman hotspots o puntos calientes, ¿verdad? Que esta definición va muy relacionada a las teorías de la prevención situacional del delito. Recordemos que el recurso humano que efectúa esta labor de investigación criminal, ellos trabajan con datos, recolectan datos y son datos vivos y son datos que pueden establecer el rol de la prevención, ¿verdad? Pueden ayudar o pueden contribuir a las autoridades a crear estrategias, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de los hotspots nos pueden dar datos, ¿verdad? Previa recolección científica que establecieron o realizaron, de los puntos, por ejemplo, calientes en donde se están dando delitos contra la propiedad. Un ejemplo muy claro, ¿verdad? O se están dando delitos de tipo sexual, ¿verdad? O delitos contra la vida. Entonces, la criminología, insisto, con esos conocimientos, ¿verdad? Que van a contribuir a la investigación criminal, nos pueden ayudar a crear estos datos que al final nos pueden establecer medidas preventivas hacia el delito. Siguiendo con este mismo rol de la criminología en la investigación criminal, es necesario también entender que el investigador criminal necesita, dentro de sus conocimientos adquiridos, saber cómo se comporta el fenómeno criminal actual, ¿verdad? El fenómeno criminal evoluciona, es un híbrido muy cambiante en todas sus dimensiones y es necesario que el recurso humano que realiza esa investigación criminal esté actualizado y también tenga frescos conocimientos del saber criminológico. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a entender un hecho, ¿verdad? Conociendo, por ejemplo, cómo fue la génesis, la dinámica, la etiología, cómo se desarrolló esa conducta en espacio y tiempo. Esto le puede contribuir al investigador criminal a deducir la hipótesis que está planteando y llegar a una conclusión, ¿verdad? De esa hipótesis. Entonces tenemos que entender que el investigador criminal o el que realiza esta función de investigación criminal debe de mantener estos conocimientos frescos, ¿verdad? Y también relacionados o adquirir conocimientos criminológicos que le puedan contribuir en sus labores. Como dije anteriormente, al final, toda esta información que se recolecta son datos vivos, son datos que nos muestran el día a día de la criminalidad en nuestro país, ¿verdad? Entonces, con estos datos vivos, sean recabados tanto por cuerpos policiales como órganos jurisdiccionales, entendiendo en este caso el Ministerio Público, ¿verdad? Eh, a través de los casos que han sido investigados, también se pueden generar estudios asociados al entendimiento de factores criminógenos relacionados a un hecho. Entonces, insisto y soy muy insistente en esto, al final son datos vivos que nos pueden ayudar o le pueden contribuir a las autoridades a establecer mejores mecanismos de prevención, ¿verdad? Y entendiendo que estos datos fueron recolectados desde la dinámica de la investigación criminal, ¿verdad? Entonces podemos entender cómo esa sinergia se va haciendo cada vez más estrecha, ¿verdad? Y pues al final son datos que nos pueden de ser de mucha ayuda a nivel de autoridades, ¿verdad? Eh, y pues por ende, ¿verdad? Crear mecanismos preventivos eficientes. Esta filmina la tomé
de una investigación que hizo valga la redundancia, un investigador en el Perú en el 2018, en donde se hace toda esa, ¿verdad?, correlación entre criminalidad común, criminalidad organizada, ¿verdad? Y cómo todos estos datos vivos, lo podemos ver aquí, al final se tradujeron en que en ese momento, en el 2018, previo al estudio que se hizo, o posterior al estudio que se hizo, mejor dicho, se pudo determinar que hubo un 26.2 de victimización, ¿verdad? Y que la percepción de inseguridad en la población fue de un 85.7%. Entonces podemos entender cómo de los datos que fueron recolectados, ¿verdad?, utilizando los saberes científicos de la investigación criminal, ¿verdad?, nos pueden contribuir a realizar estos estudios que al final nos pueden dar un mapa, ¿verdad?, o una radiografía de cómo se encuentra la sociedad costarricense actualmente. También desde la política criminal, a través, insisto, de todos estos datos, de todo el conocimiento, tanto criminológico como de incluyendo la criminalística, la investigación criminal, insisto, nos pueden dar elementos sustantivos para poder crear políticas criminales eficientes. Insisto, todos estos datos vivos nos dan una radiografía de cómo se encuentra la sociedad costarricense actualmente. Partiendo de esos datos vivos y su recolección, se tiene que hacer un análisis metódico, sistemático e integral. ¿Para qué? Insisto, para crear política criminal. Y más allá de política criminal, política pública eficiente, ¿verdad? Tenemos que entender que del trabajo transversal, ¿verdad?, entre organismos, tanto en este caso cuerpos policiales, ministerios, ¿verdad?, y demás organismos que tengan que ver con la parte social, pues se pueden establecer mecanismos efectivos de prevención, ¿verdad? E insisto, me voy más o me apoyo más tanto en política criminal como política pública eficiente, ¿verdad? No estamos acostumbrados a trabajar bajo planeación, no estamos acostumbrados a nivel país a trabajar bajo indicadores de medición. Y esos indicadores de medición que se pueden recolectar de esos datos vivos de casos investigados, ¿verdad?, de víctimas, de entrevistas de campo que se realicen, nos pueden ayudar a crear esos programas o esas políticas públicas que al final, insisto, nos van a ayudar a crear mejores políticas y mejores estrategias de prevención a nivel país. Entonces, tenemos que hacer una sinergia o una correlación entre represión y prevención, ¿verdad? Al final, lo que nos interesa desde el punto de vista criminológico es crear mejores y más actualizadas estrategias de prevención criminal, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto y es en donde como profesionales de este saber criminológico tenemos que hacerle entender a las autoridades y sobre todo al legislador, ¿verdad?, que esos datos vivos, de esa sinergia que existe entre la criminología y la investigación criminal, ¿verdad?, podemos trabajar en conjunto con esos datos y crear políticas criminales y políticas públicas eficientes. De mi parte sería todo, quedando muy agradecido con la oportunidad. Muchas gracias a los dos compañeros que nos han podido colaborar hoy en nuestra ponencia en conmemoración al Día del Investigador Criminal. Tenemos una pregunta de Adriana Elizondo, quien nos menciona si las medidas preventivas pueden ser aplicadas en ambas ciencias. Le cedo la palabra primeramente al bachiller Manuel Madrigal. Ok, medidas preventivas en relación a lo que es la prevención del delito, sí, ambas se podrían aplicar en ambas ciencias. Teniendo en cuenta de que una es un poquito más represiva que otra, pero como mencionaba Rodrigo, ambas comparten saberes y la única diferencia, considero yo, no, es que no, no, no. Sí, perfecto. Muchas gracias, Manuel. No sé, don Rodrigo, si nos tiene alguna respuesta también que podemos adicionar al comentario del compañero Manuel. Más que categorizar o hacer esa distinción entre que ambas medidas o las medidas preventivas
que puedan ser aplicadas en ambas ciencias, tenemos que entender que no es un trabajo de diferenciación, sino es un trabajo de relación, ¿verdad? Al final, con el trabajo tanto que se haga investigación criminal y el saber o los aportes que la criminología establezca, ¿verdad? O contribuya como ciencia, pues al final va a ser en una última medida generadora de políticas públicas y políticas criminales eficaces, ¿verdad? Insisto, tenemos que dejar de hacer esa diferencia muchas veces que se hace, y en mi caso profesional nunca la entendí porque siempre he creído que las tres contribuyen para un mismo beneficio, ¿verdad? Entonces, tanto de la parte de ambas, en este caso la criminología como ciencia y la investigación criminal, pues van a contribuir a una única medida preventiva del delito. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos saludos de Miguel Ángel Alfaro Solano y de Santino Colombari. Ok, perfecto. Como medida de, a nivel de conclusión, ok, tenemos otra preguntita que nos acaba de ingresar. Dice Víctor Rodríguez, me gustaría que sugirieran desde lo criminológico e investigación criminal abordar el tema de la alta tasa de homicidios actual. Vamos a ver si empezamos en esta ocasión por don Rodrigo, si nos puede dar algún tipo de consideración a que es más bien un comentario que nos hace don Víctor. Para efectos del saber criminológico, tenemos que primero saber o entender, mejor dicho, o diferenciar cómo se está realizando o cuál es la dinámica de los homicidios violentos actuales, ¿verdad? La mayoría obviamente van a estar relacionados a un tema de sicariato, ¿verdad? De crimen organizado, ¿verdad? Entonces tenemos que entender primero hacer esa diferencia de cómo es la dinámica de los homicidios violentos actuales, porque muchas veces sus causas, su origen puede ser muy diferente respecto el uno con el otro, ¿verdad? Insisto, al final es esa información que fluye o que recolecta el recurso humano que se da la investigación criminal y como decía anteriormente en la charla, ese recurso humano necesita tener o conocer, ¿verdad? O entender, mejor dicho, el conocimiento criminológico, ¿verdad? Entonces, de esa actualización constante que tenga este recurso humano, se puede llegar a una conclusión, entendiendo esta conclusión como ese entendimiento de esos homicidios violentos, ¿verdad? Porque, insisto, la dinámica puede ser muy diferente, pero es aquí donde ese recurso que realiza la investigación criminal necesita establecer todos estos mecanismos, ¿verdad? Todos estos indicadores, por decirlo así, para poder llegar a entender cómo está manejando la dinámica actual de violencia y en este caso de homicidios violentos en Costa Rica. O sea, es un trabajo, insisto, de sinergia. No sé si Manuel tiene algo que adherir al comentario de don Rodrigo. No, creo que no. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Si quisieran iniciar con las conclusiones, a nivel de conclusiones, si tienen algo que aportar, podríamos iniciar con Manuel. Ajá. Bueno, considero yo que, bueno, como dice Rodrigo, esto tiene que, bueno, no hay que ser digamos, como quien dice, partir cobijas, ¿verdad? Tirar de un lado más para el otro. Como hablábamos anteriormente, se comparten muchos saberes. Más bien, esto debería ser como un trabajo en conjunto para buscar una mejor relación y este, poder crear mejores medidas preventivas, ya que la investigación criminal nos genera también lo que es insumos que la criminología actualmente utiliza para definir lo que es génesis y poder crear políticas y medidas preventivas para lo que es cualquier tipo de delito, ¿verdad? Y quería finalizar con una frase que tengo por acá, que dice que si un hombre lo pensó, otro hombre lo puede investigar y llegar a las mismas conclusiones, en el caso de lo que es la investigación criminal. Muchísimas gracias a Manuel, don Rodrigo. No, igual me apoyo mucho lo que el colega Manuel indicaba. La criminología no es un objeto concreto, ¿verdad? No es tocable, me explico. Tenemos que entender que
ambas, tanto la investigación criminal como la criminología, desde su alcance científico, contribuyen en medida de crear, insisto, y esto es y me quiero casar con esta idea, de crear mejores políticas criminales, porque, insisto, son datos vivos y los datos se pueden medir, se pueden analizar, ¿verdad? Y de esos datos se pueden llegar a conclusiones, ¿verdad? Entonces, Ujú. todo eso lo podemos ver, ¿verdad? Metiéndolo como un tipo de licuadora, ¿verdad? Que al final vamos a tener un producto de conocimiento, ¿verdad? Y de ese conocimiento se pueden hacer recomendaciones, ¿por qué no? O se puede hacer llegar información a las autoridades competentes respecto a que esos datos que fueron recolectados, ¿verdad? Esa sinergia que se estableció, se pueden crear mejores políticas públicas, ¿verdad? Y políticas criminales eficientes. Y para efectos de lo que estoy diciendo, recomiendo mucho leer ese auditoría que hizo la Contraloría General de la República respecto al sistema de seguridad ciudadana costarricense, en donde pues recalca o concluye un jalón de orejas, ¿verdad? En donde no existe un trabajo, eh, vamos a ver, no existe un trabajo institucional, por decirlo así, eficiente, no hay estructura, por decirlo así, eficiente respecto a los programas que existen de seguridad ciudadana. Entonces, recomiendo mucho esa auditoría que hizo la Contraloría para poder entender también y relacionarla a esta ponencia que se acaba de realizar, ¿verdad? Y cómo esos datos al final pueden traducirse en mejores prácticas, tanto de política criminal como de política pública eficiente. Les agradezco muchísimo a todos quienes nos sintonizan por su atención, al bachiller Manuel Madrigal, al licenciado José Rodrigo Rojas por su participación y les invito a mantenerse en contacto, pues vamos a estar en constante comunicación con relación a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento y la promoción de nuestro gremio. Recordarles estar pendientes de las redes y muchas gracias a todos. Pasen muy buenas tardes.